Saludos a todos los que vayan a ver este vídeo. Reciban todos la bendición de Dios. Muy bien. Y como les prometí que íbamos a hablar de los espíritus inmundos. Es un tema largo, pero hay que resumirlo. La idea es tener una pequeña idea de estos espíritus y cómo influyen en el hombre, cómo se posesionan del hombre. Porque cuando queremos hablar de la conversión, se trata de evitar que esos espíritus nos afecten, que tomen posesión de nosotros y quedemos haciendo lo malo. Lo malo delante del hombre y delante de Dios. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Vamos a hablar también de los espíritus de hechicería y de brujería. No vamos a hablar de los hechiceros, de los brujos, sino más o menos vamos a direccionar es de los espíritus que ellos invocan para que hagan el mal. Por eso decía el apóstol Pablo a los efesios. Vamos a leer para tener de base lo que vamos a conversar en estos 10 o 15 minutos. Le comentaba al apóstol Pablo a los efesios. El apóstol Pablo los aconsejaba. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el verso número 2. El apóstol Pablo los aconsejaba que usaran la armadura de Dios y les enseñaba cuáles eran esas armaduras para protegerse de esos espíritus inmundos. Y de eso se trata este vídeo. Decía el apóstol Pablo a los efesios, decía el apóstol, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huéspedes, escuchen, no huéspedes, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es decir, cuando el apóstol Pablo le habla aquí a los efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, le está diciendo que la lucha no es contra el hombre. Cuando habla de sangre y carne, habla del hombre, de la persona. Y que la lucha no es contra la gente, contra las personas, sino contra los principados, contra los huestes de las tinieblas de este siglo y contra los principados de los... ¿Saben qué es el principado? Principado es cuando hay un príncipe que gobierna un territorio. Es el principado. Habla de poder, del poder de esos espíritus, porque habla en términos espirituales. Por eso dice el apóstol Pablo, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando habla de los príncipes de las tinieblas, ustedes saben, cuando habla de tinieblas, habla de las cosas que están ocultas, esa legión de espíritus que están ocultos, que no se ven, y que muchas personas se dedican a hacer trato con ellos. En este caso, los hechiceros y los brujos.
hacen pacto con ese tipo de espíritu. Pero es que, aparte de eso, el apóstol Pablo está diciendo que en este espacio, cuando habla de las partes celestes, está hablando del cielo. Vamos a definir así corto, ¿qué es cielo? Porque pensamos que los cielos son lo que vemos allá arriba en el infinito de color azul, y es por allá lejísimo. No, el cielo tiene que ver es con el espacio que hay de la tierra allá, a ese cielo que usted ve de color azul allá en el infinito. A eso se le llama cielo, o el primer cielo. De eso habla la Biblia en Génesis, cuando Dios creó el universo, cuando separó las aguas de las aguas y ordenó que se hiciera la expansión. Las aguas se expandieron y a ese espacio Dios le llamó cielo. Entonces quiere decir que en el espacio están todos esos espíritus inmundos, los espíritus del mal. Entonces hay esos espíritus que están sueltos en el espacio y que a veces se posesionan de las personas. Así va a depender, va a depender del tipo de espíritu del hombre, en qué estado espiritual está, si es débil o, o, o cómo se encuentra esa persona, porque se pueden posesionar de las personas y las personas quedan haciendo cosas raras, feas, dañinas, contraproducentes. No que nadie los invocó, sino que el mismo espíritu de la persona se presta, porque es débil, porque anda mal, porque anda muy alejado de Dios y entre más alejado de Dios anda, más débil es su espíritu contra todos esos espíritus inmundos. Hay varios pasajes en la Biblia que se habla de los espíritus inmundos. Hay un pasaje por allá que dice cuando el cuerpo de esos espíritus salen del cuerpo se van y vuelven y regresan. Y es peor. Entonces, sabemos que las constelaciones, el espacio, están llenos de espíritus, no de lo bueno. Porque Espíritu Santo nada más es el de Dios. Ese nada más es el Espíritu Santo. O sea, el recto, el limpio, el puro, el que hace lo bueno, lo recto, lo justo, que es poderoso, es el Espíritu de Dios. Además, pues hay variedades y nada bueno. Imagínense ustedes aquellas personas que se dedican a hacer pacto con los espíritus, llaman los llaman los principados, que son poderosos, hacen pacto con ellos y hasta ofrecen a familiares muy cercanos como codeudores, ¿no? Los ponen de por medio, los comprometen a los familiares con ellos, los ponen de, de por medio, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen estas personas que se dedican a manejar esos espíritus? Cuando hacen pacto con ellos, es porque esa persona queda con potestad sobre esos espíritus para ordenarle a que hagan una cosa o la otra. Por ejemplo, cuando un hombre, una persona, hombre o mujer, contacta a estas personas que se dedican a ese arte de la magia negra, de la magia blanca, porque es lo mismo, para que le atraiga a su pareja sentimental, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que hace ese espíritu que ese brujo invoca? Lo hace que vaya de esa persona y que se posesione de él o de ella
y que haga lo que ese espíritu quiere. Y eso ocurre. O los espíritus de enfermedad, de pereza, de sueño. Generalmente esos espíritus de sueño, de pereza, esos no son invocados, son que nuestro espíritu los absorbe, porque también somos débiles y no andamos bien delante de Dios. De todas las características hay en el espacio de los espíritus, para todo, para todo hay. Y se utiliza, y siempre se ha utilizado, desde la antigüedad, se ha usado y se usa los pactos con los espíritus inmundos, los espíritus de maldad, el espíritu de las tinieblas. ¿Por qué los espíritus de las tinieblas? Porque eso lo hacen allá oculto, donde nadie cree que lo están viendo. Todo lo hacen oculto, para que no se sepa. La persona no sabe que lo que está ocurriendo, pero es eso. A mí no me gusta hablar mucho de este tema, pero yo sé que existe y no se pueden negar. Hay personas que se creen tan santos que dicen, no, eso no puede ser, eso no existe, eso debe ser eso no. No, sí existe. El diablo existe también. Si no, le hace en Mateo 4, cómo el diablo quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y todos esos espíritus son diabólicos, ángeles negros, como lo quiera llamar. Por eso el apóstol Pablo decía que, que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, ¿no? La lucha no es contra los hombres, sino que a veces los hombres, los espíritus se posesionan de ellos y quedan haciendo cosas horribles y en contra de las otras personas. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba que se armaran de, la, de, la, de las armas del Evangelio, ¿no? Y las enumeraba ahí, aquí mismo en este verso, en este capítulo 6 de Efesios. El daño que causan esos espíritus inmundos a todos los niveles, a las personas sin tomar en cuenta edad, condición, perdón, condiciones. Es mucho lo que se puede hablar de los espíritus, pero aquí lo importante es saber que estamos expuestos a todos esos espíritus inmundos, el cual el espacio está lleno. ¿Qué es lo que nos protege de todos esos espíritus? Santificarnos, el Evangelio, en el Evangelio, o sea, actuar en consonancia con el Evangelio, para que nos podamos santificar. Entre más cerca estamos de Dios, más protegidos estamos. Por estar cerca de Dios es caminar con Él dentro de los parámetros y propósitos de Dios. No es decir que yo creo, o que me leí la Biblia, o que me leí un salmo, o que me leí que es. No, es poner en práctica conocimiento de Dios. Eso es lo que nos pone cerca de Dios. Porque si leemos y no hacemos, estamos peor que el que nada sabe. Porque si sabiendo y no hacemos, Dios es el juez natural del universo. Y es sabio y todo lo conoce. Conoce nuestros pensamientos, nuestro andar y nuestro reposo. Y nosotros tenemos que considerarnos siempre nuestro andar y nuestro hacer, nuestro actuar, es de cara a Dios, no tanto de las personas.
Porque si ando bien delante de Dios, también ando bien delante de las personas. Pero yo puedo andar bien delante de las personas, pero mal delante de Dios. Eso no funciona. Eso no le sirve de nada. Se engaña a usted mismo. Es mejor andar primero delante de Dios y por consiguiente delante de las personas. Así sí. Lo, lo que interesa aquí conocer pues que somos susceptibles a todas esas constelaciones de espíritus inmundos, porque va a depender de nuestro espíritu, en qué condición está. Por eso hemos analizado también en estos días el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Ahora el espíritu inmundo, para que cuando hablemos de la conversión, sepamos de qué nos estamos refiriendo. Y esas personas que dicen que tienen esto, que tienen lo otro, enfermedades incurables, que van al médico, que no nos sana, que no hay nada de medicamento, generalmente son espíritus, un espíritu. Y eso no se cura, no hay médico, no hay medicina para eso, no hay, para eso no hay medicina. La ciencia ahí no opera la ciencia. Ella opera es el temor a Dios. Entonces, eh, así por encima hemos hablado de los espíritus inmundos, no hemos profundizado porque no es el tema preferido. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que somos susceptibles a que todos esos espíritus se posesionen de nuestro espíritu. Como nuestro espíritu es el que nos mueve, y si ellos se posesionan de nosotros, quedamos haciendo lo que ese espíritu inmundo dice. Les voy a poner un ejemplo cuando es Dios el que se posesiona de nuestro espíritu, que también ocurre. Que sea Dios el que se posesiona de nuestro espíritu. Por ejemplo, cuando las personas hablan en lenguas angelicales, lo que se llama hablar en lengua de la Biblia. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos orando y quedamos hablando en lengua involuntariamente? Llega el espíritu, se posesiona del espíritu nuestro y queda hablando una lengua que la persona no entiende, no comprende. Por eso es porque el espíritu de Dios se ha posesionado sobre esa persona y está hablando, está alabando de repente a Dios ahí mismo, pero es que la persona no entiende. Ahí sí somos bienaventurados cuando sea Dios el que se posesione de nuestro espíritu. Cuando Dios se posesiona de nuestro espíritu es porque nos quiere ayudar. No piense usted que porque Dios se posesionó de su espíritu y usted quedó hablando en lengua es que ya usted tiene un Espíritu Santo. No, cuando usted deja de hablar en lengua, Dios lo toma, queda usted hablando una lengua que usted no entiende. Deja de hablar esa lengua y usted queda otra vez en su espíritu. Quiere decir que ya el Espíritu de Dios lo soltó, ya te quedó otra vez en su espíritu. Yo lo que le está advirtiendo es que se santifique la experiencia, una experiencia hermosa, maravillosa. Pero entonces ya el Espíritu, mientras que estuvo hablando, se posiciona de usted. Cuando usted dejó de hablar, ya lo soltó, ya usted queda haciendo en su propio espíritu. No es que de ahí en adelante usted tiene un Espíritu Santo, no es así. No es porque usted quedó hablando lengua y después que Dios lo soltó, usted ya tiene un Espíritu Santo. Eso no es así, no se equivoque. Te queda otra vez en su espíritu. No quiere decir que de ahí en adelante usted va a tener un Espíritu Santo, no. Tiene que santificarse otra vez de acuerdo a los propósitos de Dios, caminando con Dios de acuerdo a los principios y valores cristianos. Esa es la diferencia. Y cuando un espíritu inmundo se posesiona a usted, pueden pasar muchas cosas. Cuando son invocados por brujos, pues hasta que se cumpla, hasta que usted quede haciendo eso y se cumpla el propósito de ese espíritu.
O si son los espíritus que están en el espacio, que no necesariamente invocarlos, sino como usted debe, se posicionaron de usted y queda usted haciendo cosas difíciles, raras, metiéndose en problemas, metiendo en problemas a otros. Eso también cuando se consuma el hecho. Y de repente el espíritu sale, se va. Y a eso no tiene control. Eso va a depender de su espíritu, en qué condición está. Bueno, esa es la relación de los espíritus. Espíritu de Dios, espíritu del hombre, espíritu del mundo. Pero la verdad es que todo espíritu que no es santo se puede catalogar como inmundo. Es que lo es. La Biblia lo dice. Pero yo no quiero. Pero lo que pasa es que tampoco en las congregaciones esto se habla. Y yo tampoco quiero hablar mucho porque en las congregaciones no hablan de estas cosas así, porque entonces la gente se va, quedan sin creyentes. Pero yo siempre lo menciono porque, bueno, hay que decir la verdad. Alguien la tiene que decir. Bueno, el próximo video vamos a hablar, ya vamos a entrar en lo que es la conversión, pero antes de la conversión vamos a hacer un video. ¿Por qué? ¿Por qué hay que convertirse? Y después entonces entramos ya en el tema de la conversión. Salud y buenas tardes.